Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario del mes de octubre de SAPREF. Soy la doctora María Itatiel Bamonte, presidenta de la sociedad. Como siempre, pueden encontrar toda nuestra información sobre nuestras actividades académicas en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Esta charla se va a grabar y luego se va a subir también a nuestro canal de YouTube, así que a la brevedad la van a poder encontrar ahí también. En el día de hoy vamos a tener la charla que va a estar a cargo de la doctora Karina Maidana, médica de planta de la sección de endocrinología infantil del Servicio de Pediatría del Hospital Posadas, y la doctora Mercedes Morisi, médica de planta de la sección de hematología infantil del Servicio de Pediatría del Hospital Posadas. La presentación de hoy se titula Preservación de fertilidad en pacientes con diagnóstico de cáncer en etapa infanto-juvenil. Una aclaración importante es que sus preguntas y sus inquietudes las pueden volcar en el chat. Al final la presentación de las doctoras se van a transmitir para poder ser contestadas. Así que en el chat pueden ir comentando y dejando sus dudas. Karina, si querés ir poniendo la presentación. Cari, sacate el silencio porque no se te escucha, ¿eh? Ahí estamos viendo la presentación. Está perfecto. Tendrías que poner en presentación de pantalla completa. No, como antes estaba bien, Cari, ¿eh? Ahí está. Ahí, muy bien. Perfecto, acordate de cerrar el cartelito con la crucecita para que no interrumpa la visión. Vamos. Ahí está, muy bien, Cari, cuando quieras podés empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, la aclaración es que si bien vamos a ser dos las que vamos a disertar, somos mucho más que dos, van a ver que somos varios los que estamos en esto. Bueno, empezamos. Les voy a contar, bueno, en la agenda vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de algo de epidemiología, vamos a mencionar las alteraciones de la fertilidad previas al tratamiento. También vamos a hablar de los efectos gonadotóxicos de la radioterapia, los efectos gonadotóxicos de la quimioterapia y de trasplantes de precursores hematopoyéticos. Mencionaremos métodos de preservación y les comentaremos nuestra experiencia. Los tratamientos más efectivos para el cáncer infantil han resultado en casi que el 80% y en algunas patologías oncológicas más del 90%, que los niños sobrevivan más de 5 años desde el diagnóstico, en comparación con la sobrevida que existía en la década del 60 de alrededor del 25%. La proporción de pacientes que sobreviven al cáncer pediátrico ha aumentado constantemente en estas últimas 5 décadas. Y un trabajo del 2014 estimaba que la población de Estados Unidos, que los sobrevivientes superase los 500.000 individuos en este año. En este gráfico podemos ver cómo disminuyó la mortalidad, aumentando la sobrevida, comparando las décadas del 70, 80 y 90. Bueno, ¿qué pasa en Europa? Se estima que 1 de cada 60 jóvenes habrá tenido como antecedente de enfermedad oncológica y alrededor de 3/5 de los sobrevivientes desarrollarán al menos un efecto tardío en su vida. 2/3 tienen un mayor riesgo de morbilidad e incluso mortalidad debido a los efectos adversos tardíos secundarios del cáncer o a la terapia contra el mismo. Las complicaciones tardías están relacionadas con el tratamiento incluyen neoplasias secundarias, daño al sistema orgánico, deterioro cognitivo y discapacidades psicosociales.
En esta tabla lo que les quería mostrar es la distribución de casos según la Clasificación Internacional de Cáncer Pediátrico. En Argentina, en el periodo del 2000 al 2016, hubieron 22.400 casos. Aquí podemos observar que las leucemias, la frecuencia relativa fue alrededor del 37%, encontrándose en primer lugar, seguidas por los tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar los linfomas. Estos datos aún no fueron publicados por el ROA, y van del periodo del 2000 al 2019, pero bueno, ellos nos los brindaron. La cantidad de individuos fue de 26.472 y vemos que no hubo gran variación en cuanto a las frecuencias relativas, manteniéndose las leucemias, o sea, las patologías son con las leucemias en primer lugar y el resto de los porcentajes prácticamente no variaron. En esta tabla lo que podemos ver es la tendencia de incidencia del cáncer en los menores de 15 años, también se mantuvo constante, viendo que en el periodo del 2000 al 2016, 129.9 casos anuales por millón de niños. La sobrevida estimada a los 5 años del diagnóstico en el periodo del 2005 al 2011 fue alrededor del 66.5%, siendo para los tumores del sistema nervioso central 54.5%, las leucemias 67.1% y los linfomas casi el 77%. En este gráfico lo que vemos es la tendencia de supervivencia secular de sobrevida a los 36 meses comparados 3 periodos, del 2000 al 2004, 2005 al 2009, el del 2010 al 2014. Como podemos ver, la sobrevida a los 36 meses en el primer periodo fue alrededor de 63.1, aumentando un 68.4 en el segundo periodo, y el del 2010 al 2014 superando el 70%. El aumento de la patología oncológica en pacientes en edad reproductiva y paralelamente el mejoramiento de las tasas de supervivencia aumentó el interés de desarrollar técnicas que colaboren en la preservación de la fertilidad de estos pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar de alteraciones de la fertilidad al diagnóstico. Muchas veces hay alteración de las mismas por la enfermedad. Se observa en este trabajo, lo que podemos ver es que se trata de 290 pacientes, pero fueron evaluados 225 finalmente. Pretratamiento, previa a la quimioterapia, ya presentaban azoospermia. El 9.6% de los pacientes que presentó tumor testicular y el 18%, más del 18% presentaban linfoma de Hodgkin. Esto se estima que hay varios factores que afectarían negativamente el potencial reproductivo masculino, incluida la alteración del eje hipotálamo hipofisario gonadal, la lesión del epitelio germinal como resultado de la respuesta inmune citotóxica al cáncer, ya sea por fiebre y desnutrición. Les quería marcar aquí, estos eran los 35 pacientes que no habían realizado quimioterapia. En este trabajo vemos también lo mismo, pacientes que fueron diagnosticados, varones que fueron diagnosticados previos al tratamiento, y vemos que con una distribución de casos, en primer lugar las leucemias, se trataban de un N de 224 pacientes y lo que se determinó fue la inhibina. En cuanto al efecto de la radioterapia sobre el tejido gonadal, vemos que en los varones, si el varón requirió como tratamiento 2 a 3 Grays, se puede observar azoospermia, mayor a 6 Grays el daño es permanente, mientras que las células de Leydig para verse afectadas requieren mayor dosis, con 24 Gray en los prepúberes y 30 en los adultos. En las mujeres vemos que la dosis efectiva esterilizante inmediata en el 97.5% de las mujeres, en las recién nacidas, para ver en donde se ve afectado el tejido, es con 20.3 Gray, a los 10 años con 18.4, a los 20 con 16.5 y a los 30 años alrededor del
14 Gray. En esta tabla vemos lo mismo, que a medida que cuanto más chica es, más dosis, cuanto más, a medida que aumenta la edad, más riesgo de verse afectado por la radioterapia es el tejido ovárico. En cuanto el testículo, el testículo prepuberal es más susceptible, en lo que podemos ver aquí en este trabajo es que determinó que la concentración de esperma se correlaciona más con el volumen testicular y la inhibina y no tanto con la FSH. En cuanto al efecto de la radioterapia sobre las células germinales, sabemos que la célula germinal es muy sensible a la radioterapia, y si la dosis que requirió fue de 0 a 1 Gray, presenta azoospermia, podemos observar azoospermia a corto plazo, mientras que la dosis, si fue de 2 a 3 Gray, la azoospermia es por largo tiempo, con mayor a 6 Gray, la infertilidad es permanente. En contraposición, sabemos que si recibió tratamiento fraccionado, tiene mayor riesgo de toxicidad, ya que las primeras dosis activan a las células de reserva, las segundas dañarían a las células de reserva, y con una dosis de 1.2 ya tendríamos infertilidad permanente. En cuanto a la radioterapia por campo, las dosis que recibe el testículo durante la radioterapia abdominopélvica es de 1 a 2% de la dosis total aplicada al tumor. Y otro dato a considerar es que en la irradiación corporal total, con 10 a 13 Grays, el 85% de la población y el 15%, el 85% presenta azoospermia y el 15% oligospermia. Aquí les voy a comentar, describir la espermatogénesis para después ubicarnos. El proceso de diferenciación celular es un proceso de diferenciación celular de alta complejidad mediante el cual las células germinales se transforman en espermatozoides. Este periodo abarca entre 65 a 75 días y consta esencialmente de 3 fases: proliferativa, meiótica y posmeiótica. La primera fase, la proliferativa, consiste en la continua proliferación de las espermatogonias situadas en la base del epitelio que tapiza el túbulo seminífero. Existen 3 tipos de espermatogonias: las oscuras, las pálidas y las tipo B. Las oscuras son las células madres que generalmente son las que entran en mitosis en situaciones de reducción drástica, ya sea, por ejemplo, por una destrucción por quimioterapia. Estas se dividen, las pálidas se dividen por mitosis, algunas se conservan como reserva, mientras que otras evolucionan a espermatogonias tipo B. Y las tipo B son las que se encuentran en evolución para originar espermatocitos primarios con carga genética completa, diploide. El proceso de reducción de sus cromosomas se logra mediante meiosis reduccional, que da origen a los espermatocitos de segundo orden que disponen de carga genética haploide, cuyo cromosoma sexual podrá ser X o Y. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque sabemos que dependen por el tiempo de recuperación. Si el paciente recibió una dosis de menor a 1 Gray, yo puedo esperar su recuperación entre 9 a 18 meses, mientras si el paciente recibe una dosis más alta, de entre 2 a 3 Gray, el tiempo de recuperación en el que puedo esperar su recuperación, mejor dicho, es alrededor de los 30 meses. Y con mayor a 4 Gray, el tiempo de recuperación lo puedo esperar más de 5 años. Sabemos que con una dosis mayor a 6 Gray, la infertilidad, la azoospermia es permanente. Bueno, los espermatozoides son más sensibles al daño tanto de la quimio y la radio que los ovocitos y que las células de Leydig, y por ello los varones presentan mayor frecuencia de infertilidad que las mujeres y mayor frecuencia de infertilidad que hipogonadismo. La elevación de los niveles de FSH y de inhibina B son los marcadores de daño al epitelio germinal en los varones. Las células de Leydig es más resistente a la radioterapia, como habíamos dicho. El daño depende de la dosis y del fraccionamiento. Con dosis altas, con entre 15, que puede ya haber un daño en las células de Leydig, con una dosis mayor a 24 Gray en los prepúberes y 30 en los adultos, el daño sería irreversible, ocasionando hipogonadismo. En esta diapo lo que les quería mostrar es la frecuencia de azoospermia según el diagnóstico y la edad del diagnóstico. Vemos que con un N129, 23 presentaban azoospermia al diagnóstico, y estos menores de esta población
67 eran menores, tenían menos de 10 años, 10 de los cuales presentaban azospermia. Se trató de un trabajo de Cortes, quienes eran pacientes que habían recibido tratamiento ya sea por tumores del sistema nervioso central o enfermedad maligna antes de los 18 años. En el momento de inclusión, en el 2004, tenían entre 18 y 45 años y no habían recibido tratamiento en los últimos 4 años. Y una de las conclusiones fueron que la inhibina B, la FSH y el volumen testicular pueden ser útiles como predictores de riesgo de azospermia. Bueno, el testículo es muy sensible a los efectos tóxicos tanto de la quimio como de la radio y en todas las etapas de la vida. Y se sabe que el testículo prepúber es más vulnerable debido a la constante renovación de las células germinales tempranas. Vemos en este gráfico, vemos los efectos gonadotóxicos tanto de las células germinales y las de Sertoli, comparado en la infancia y en la adultez. Vemos que a bajas dosis se ven parcialmente afectadas las células, las A oscuras, tanto las A oscuras como las A pálidas y las células de Sertoli. Mientras que si en la infancia se reciben altas dosis, se ven francamente afectadas las A oscuras y las A pálidas, y parcialmente las células de Sertoli. En el adulto, a bajas dosis, se ven severamente afectadas las A pálidas, las B y las espermátides, mientras que las células de Sertoli a baja dosis parecieran no presentar alguna alteración o alteraciones mínimas. A altas dosis vemos que las A oscuras y el resto de las células diferenciadas presentan afectación severa, mientras que las células de Sertoli se ven afectadas parcialmente, pero están. En este trabajo también, en este paper también se hablaba de estos mismos que les comenté, la afectación de toda la estirpe, pero lo que me gustaría que un dato a remarcar es que no habría riesgo de anormalidades genéticas en la descendencia. Ni si la quimioterapia, la exposición a la quimioterapia fue en la adultez o en la infancia. En este trabajo compara el riesgo de gonadotoxicidad en cuanto a dos esquemas terapéuticos muy usados en el linfoma de Hodgkin. Vemos que con el primer esquema, MOP, a los 6 meses presentaban azospermia el 97%, mientras que en el segundo esquema, a los 6 meses, el 54% de la población estudiada presentaba azospermia, y a largo plazo, el riesgo de azospermia fue del 85 al 90% en el primer esquema, y en el ABVD, con este esquema terapéutico, disminuyó al 10%. Estos hallazgos confirman que los dos agentes alquilantes, la mecloritamina y la procarbacina, incluidos en el primer régimen, causan infertilidad en la mayoría de los pacientes, mientras que las drogas incluidas en el segundo esquema no estarían asociadas a la disfunción gonadal permanente. Por lo cual, no solo este nuevo esquema aumentó la sobrevida, sino que también disminuyó la toxicidad. Y es importante informar al adolescente de una manera sensible sobre su pronóstico reproductivo, las opciones de reproducción asistida con las que se cuenta, y ofrecer la realización de espermatobioscopía a los pacientes interesados. En esta diapo lo que les quería mostrar es la afectación del útero, la radioterapia, producida por el daño producido por la radioterapia al útero. Sabemos que con una dosis de radioterapia abdominal o pélvica con mayor a 6 Gray en las adultas, más de 10 en las pospúberes y más de 15 en las prepúberes, puede haber una alteración en el tejido uterino. Se sabe que las mujeres que reciben radioterapia corporal tienen mayor riesgo de presentar abortos espontáneos, partos prematuros, niños con bajo peso al nacer, ya que el tamaño uterino se afecta más en las más jóvenes con dosis más altas de radioterapia, y se altera. ¿Por qué es esto? Porque se altera la elasticidad muscular y los vasos uterinos.
La radioterapia abdominopélvica, si con una dosis mayor a 30 Gray, el daño es irreversible. Bueno, en los efectos del tratamiento gonadotóxico sobre el ovario se destaca la recuperación variable después del tratamiento. Algunas pacientes tendrán insuficiencia ovárica prematura permanente con infertilidad y deficiencia de estrógeno, y otras presentarán una recuperación, aunque su vida reproductiva suele acortarse. En estas tablas lo que podemos ver, estos gráficos, es las pacientes en una curva de incidencia acumulativa en cuanto a falla ovárica precoz, y vemos que en estas pacientes eran las pacientes que solo habían recibido agentes alquilantes, estas las que habían recibido agentes alquilantes y radioterapia, alta dosis de radioterapia, y en estas habían recibido altas dosis de radioterapia y agentes alquilantes, como el daño es sinérgico. Entonces, ¿en quiénes pensaríamos, quiénes tendrían riesgo de infertilidad? Bueno, se sabe que el 8 a 12% de las mujeres, 1/3 de los varones adultos, y esto está relacionado directamente al diagnóstico, al tratamiento y la edad del paciente. En esta tabla está detallada en cuanto a la patología oncológica y al tratamiento que requiriesen. Vemos que en cuanto a las bajas, como un riesgo bajo, se encuentran las leucemias, que eran, si ustedes recuerdan, eran las que mayor, tenía mayor frecuencia, la mayor incidencia. Y igualmente esta tabla va a ser más detallada por Mercedes, doctora Morisi. En esta tabla lo que vemos es, también a modo de resumen, en cuanto a la división entre tratamiento, describiendo cirugía, radioterapia y quimioterapia. Vemos los efectos que pueden producir en la espermatogénesis y el riesgo de infertilidad. Viendo que si fuese una orquidectomía bilateral, obviamente el riesgo de infertilidad va a ser del 100%, mientras que si la orquidectomía fue unilateral, presenta un riesgo bajo de infertilidad. Si hubiese tenido un daño hipotalámico, puede haber una alteración de la producción de gonadotrofinas, y muchas veces esto requiere una estimulación exógena. En cuanto a si recibió radioterapia en testículos, recordemos que con una dosis mayor a 6 Gray, en realidad, y otras dicen, según la bibliografía, 7.5 Gray, ya la azoospermia es permanente. Si la radioterapia fue mayor, en hipotálamo hipófisis, es bajo, con una dosis menor a 30 Gray. ¿Y qué remarcamos en cuanto al tratamiento quimioterápico? Sobre todo los agentes alquilantes, ya que producen, habría una disminución de la producción, o sería nula, y esto lo vemos, que si la dosis de ciclofosfamida, que es la dosis que se usa como estándar, mejor dicho, la ciclofosfamida, sí, la dosis fue de 4 gramos por metro cuadrado, menos del 15% tiene riesgo de azoospermia, mientras si la dosis fue mayor o igual a 4 gramos por metro cuadrado, el riesgo de azoospermia aumenta al 50%. Y en esta tabla, que también luego se volverá a describir, vemos que la dosis de ciclofosfamida, con 19 gramos por metro cuadrado, el riesgo de azoospermia es prolongado, y otra de dosis que me gustaría que recordasen es que 600 miligramos por metro cuadrado la de cisplatina. Y aquí eran las dosis equivalentes que se usa como referencia la ciclofosfamida. Y muchas veces se usa en varios esquemas. Esto en cuanto al efecto del tratamiento de las mujeres, también tenemos si requirió cirugía, radioterapia o quimioterapia. Si la oforectomía fue bilateral, el riesgo de infertilidad es del 100%, mientras si fue unilateral, bajo o nulo. Recordar que la cirugía pelviana puede presentar adherencias tubáricas, ocasionando alteraciones en el transporte de los ovocitos. Igualmente, en ese caso serían bajo riesgo de infertilidad. En cuanto a la radioterapia, si fue tanto en
en prepúberes y adultos con el 50% de la pérdida de folículos con una dosis mayor a 20 Gray. Si la radioterapia fue al útero, el riesgo de infertilidad, recordar la dosis de mayor de 30 Gray, produce infertilidad permanente. En cuanto a si la radioterapia fue en hipotálamo hipófisis, hay disminución de la gonadotrofina y foliculogénesis con disminución de la producción de estrógenos. Y en la quimio, todos los agentes quimioterápicos producen alteración del folículo maduro, pudiendo ocasionar amenorrea, mientras que los agentes alquilantes y el cisplatino, además de afectar la alteración del folículo maduro, afecta los folículos primordiales, disminuyendo el pool folicular. En esta tabla vemos la disminución de la fertilidad en los sobrevivientes de cáncer, tanto de varones como mujeres, en este periodo del 70 al 99, comparado con sus hermanos. Este trabajo usa como marcador de reserva ovárica la hormona antimülleriana. Se evaluó el posible daño gonadal inducido por el tratamiento en una corte de mujeres adultas sobrevivientes de cáncer en la niñez, usando como hormona la AMH. Como criterio de inclusión eran pacientes de menores de 18 años, con más de 5 años de finalizado el tratamiento. En el seguimiento tenían entre 17 y 50 años y estaban en remisión completa. Se excluyeron a las sobrevivientes de tumores cerebrales por posible disfunción del eje hipotálamo hipofisario. Se registraron los detalles sobre el tratamiento del cáncer, el tipo, la dosis acumulativa de quimioterapia, el sitio, campo y dosis acumulada de radioterapia, el tipo de cirugía y el régimen de acondicionamiento en los pacientes que iban a requerir trasplante de células madre y las que tuvieron complicaciones y recaídas. Y lo que se vio es las pacientes, había una alta discriminación. Lo que, les había dicho que lo que se veía iban a evaluar era el nivel de AMH. Tenía una P significativa las pacientes que habían recibido el esquema MOP, recordemos que es el que se usaba en los linfomas de Hodgkin, y que con 3 o más veces de haber usado este esquema. Y las pacientes que habían recibido altas dosis de quimioterápicos, radioterapia en abdomen, más radioterapia abdominopélvica e irradiación corporal total. En este trabajo evaluaba la reserva ovárica del tratamiento con agentes alquilantes durante la niñez. Se trató de un estudio prospectivo de corte transversal que involucró a 105 sobrevivientes y 20 controles, y se tomaron como medidas de resultados el área de superficie ovárica, el número total de folículos centrales, los niveles séricos tanto de FSH, LH, estradiol y AMH. Y a estas pacientes se las evaluaron en fase folicular temprana, entre del día 2 al día 5 del ciclo menstrual, o las pacientes que recibían anticonceptivos orales, se las evaluó en el día libre de anticonceptivos. Vemos que el total de la población era 105, encontrándose la mediana de edad era de 9.3 años, iba el rango de 0.04 a 17.7, y determinaron la mediana de edad a la evaluación fue de 25 años, con un rango de 10 a 40.7. Y donde se observa una P significativa fue en la superficie, en el volumen ovárico y en la mediana de la AMH. Estos gráficos compararon los controles con las pacientes que habían recibido agentes alquilantes y radioterapia, y alta dosis de radioterapia, y evaluaron, como habíamos dicho, la superficie ovárica, el recuento de folículos antrales,
el dosaje de AMH y el dosaje de FSH, siendo más afectado, encontrándose más afectadas las pacientes que habían recibido altas dosis de quimioterapia, tanto con la superficie ovárica, el recuento en folículos centrales, el valor de MH, vemos que en todas coincide. Y en estas tablas las dividieron por la patología oncológica, presentando mayor afectación en las pacientes con diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Sí, recordemos que estas pacientes habían recibido el primer esquema de MOP. Bueno, en cuanto al trasplante de precursores hematopoyéticos, según el registro europeo, 2/3 de los pacientes que reciben trasplante durante la infancia o adolescencia están vivos y por lo tanto tienen el riesgo de presentar efectos tardíos, de los cuales la infertilidad es el más frecuente. En los casos de los pacientes pediátricos, el 10% de los diagnosticados de leucemia y el 50% de los que recaen, 10% de los pacientes con linfoma, menor al 50% de los pacientes con leucemia mieloblástica aguda y la mayoría de los diagnosticados con síndrome mielodisplásico se consideran candidatos a trasplante de precursores hematopoyéticos, por lo tanto, candidatos a las técnicas de preservación de fertilidad. La mayoría de los acondicionamientos basados en quimio y radioterapia producen pérdida de células germinales en los ovarios y en los testículos, acelerando el final de la vida reproductiva en las mujeres y dañando la espermatogénesis en los hombres. El riesgo de infertilidad varía y depende de la enfermedad de base, tipo, dosis de tratamiento antes del trasplante, la terapia de acondicionamiento, la edad al momento del mismo. Y las recomendaciones serían que al realizar el diagnóstico de una enfermedad que requiera tratamiento gonadotóxico, hay que informar sobre el riesgo de la pérdida de fertilidad y es importante valorar el grado de gonadotoxicidad del tratamiento y es aconsejable remitir al servicio de preservación si tiene buen pronóstico. En esta tabla vemos el riesgo de infertilidad en función del tratamiento recibido. Ahí podemos ver más que nada quiénes serían los que tienen mayor riesgo de tener una afectación en la fertilidad. ¿Y a qué determinamos esto? Por ejemplo, el 80% de las pacientes que presentan amenorrea o asospermia prolongada en los hombres. En las mujeres son las pacientes que recibieron radioterapia abdominopélvica con una dosis mayor a 10 Gray, las postpuberales, y mayor a 15 en las prepuberales, o las pacientes que recibieron trasplante de precursores hematopoyéticos, ciclofosfamida y radiación corporal total, o ciclofosfamida y busulfán. Y en los hombres, los pacientes que recibieron más de 2.5 Grays en testículos, ciclofosfamida con esta dosis, procarbazina, melphalan, cisplatino o carmustino. Bien. Bueno, ¿cuáles serían los métodos cuáles son los métodos disponibles con los que contamos? Si fuese varón, tendríamos que discriminar si es prepuber o puber. Si fuese puber, le podemos solicitar una muestra de semen para criopreservar, y mientras que si fuese prepuber, la extracción de tejido testicular o de gametos, pero es una técnica experimental por el momento. En las mujeres vemos si es prepuber, se puede preservar tejido ovárico, mientras si fuese puber puede realizarse una estimulación ovárica para preservar ovocitos o embrión. Que es la criopreservación de embrión, se la podemos ofrecer a mujeres pospúberes con o sin pareja, que van a requerir donación de esperma. Las desventajas es que pueden generar demora en el inicio del tratamiento. Y la criopreservación de ovocitos, a quienes se las podemos ofrecer son las mujeres pospúberes con o sin pareja. Las desventajas es que puede generar demora en el inicio del tratamiento. La estimulación ovárica afecta negativamente a los cánceres. Recordar que la estimulación ovárica afecta negativamente a los cánceres hormonodependientes. ¿Y cuáles serían las ventajas de este método? Es que no presentaría conflictos ético-legales. Desde el 2012 dejó de ser una técnica experimental y se han observado buenos resultados. En cuanto a la criopreservación del tejido ovárico, se las podemos ofrecer a niñas prepúberes o a mujeres que tengan contraindicado el estímulo hormonal
o por falta de tiempo para el inicio del tratamiento oncológico. Y las desventajas es que es una técnica experimental, requiere intervención quirúrgica para obtención laparoscópica del tejido y luego posteriormente del reimplante. Y la posibilidad queda también de instalar células malignas, de reinstalar. Las ventajas es que permite restaurar tanto la fertilidad como la función ovárica. En cuanto a la maduración, otra técnica que podemos ofrecerles es la maduración de ovocitos, que estos se obtienen inmaduros a partir del tejido ovárico, se maduran in vitro y se vitrifican. Las pacientes que no pueden someterse al estímulo hormonal o no pueden retrasar el tratamiento son las que se verían beneficiadas. Y las series presentadas son limitadas, por lo que debe considerarse una técnica experimental. También existe la supresión ovárica por análogos de GnRH, el uso de análogos es controvertido, sigue siendo controvertido, es altamente efectiva para suprimir los ciclos menstruales. Se vio que entre el 73 y el 97% esto ocurre, y esto ayudaría a prevenir las hemorragias. Si este tratamiento ayudaría a prevenir las hemorragias abundantes en pacientes con trombocitopenia relacionadas con la quimio y el trasplante. También tenemos la transposición ovárica. Esta puede ofrecerse fundamentalmente a las pacientes que vayan que requieran como tratamiento oncológico radioterapia abdominopélvica. En cuanto a los varones, habíamos hablado de la criopreservación de esperma, que esto es un método eficaz de preservación, que hay gran experiencia y se han obtenido excelentes resultados. La terapia de supresión hormonal de los hombres no ha demostrado éxito en la preservación de la fertilidad, por lo que no se recomienda. Y bueno, como les había dicho, hay otras técnicas como la congelación de tejido testicular y reimplantación del injerto del testículo testicular en humanos, pero solo deben ser realizadas como parte de ensayos clínicos o protocolos experimentales. Sin embargo, debe considerarse una alternativa en los niños prepúberes. En este gráfico vemos, bueno, si la paciente, esto es en cuanto a las mujeres, si la paciente tiene tiempo para estimulación ovárica y no tiene contraindicado, sí le tenemos que informar a la paciente por el posible daño, si es que va a recibir radioterapia uterina, el daño en el útero, si es que va a recibir radioterapia abdominopélvica. Si tuviese tiempo, y está de acuerdo, obviamente, puede criopreservar embrión si tiene pareja, o criopreservación de ovocitos con o sin pareja. También se le puede ofrecer agonista GnRH durante la quimio si la paciente no tuviese tiempo o tiene contraindicada la estimulación ovárica o fuese prepúber. Tenemos que le podemos ofrecer criopreservación de tejido ovárico, agonistas GnRH o maduración in vitro. En este paper describe la importancia del asesoramiento a los pacientes y en la búsqueda de opciones para preservar la fertilidad. Se sabe que varios factores obstaculizan la preservación de la fertilidad en estas pacientes, incluida la falta de programas disponibles, la falta de conocimientos de la vulnerabilidad de estos pacientes y la dificultad al discutir de los problemas de salud reproductiva con los pacientes y con sus padres. Varias organizaciones han establecido pautas que alientan a los equipos de oncología a ofrecer a los pacientes derivaciones a especialistas en reproducción para discutir las implicancias de sus tratamientos oncológicos, a la capacidad reproductiva futura y ofrecer opciones para la preservación de la fertilidad. A pesar de una mayor conciencia sobre estas recomendaciones, los servicios y el asesoramiento sigue estando infrautilizado. Y menciona además los requisitos para un programa de preservación de fertilidad, que uno de ellos sería que tenga un acceso rápido al asesoramiento sobre los riesgos reproductivos y las opciones de preservación de la fertilidad. Las clínicas que ofrecen preservación de fertilidad deben tener la experiencia y la infraestructura para proporcionar la estimulación
ovárica inmediata y criopreservación de esperma sin demora, que el equipo, siempre trabajar con un equipo interdisciplinario, se requiere una colaboración continua, la comunicación interdisciplinaria es fundamental para determinar la estrategia y el momento óptimo de las técnicas de preservación de la fertilidad, teniendo en cuenta la gravedad y el pronóstico. También es importante tener un acceso rápido a profesionales de salud mental para asesorar a los pacientes y ayudarlos a transitar lo que suele ser un proceso difícil de toma de decisiones. Debería disponerse de un asesoramiento sobre la financiación y estrategias flexibles para abordar cuestiones relacionadas con los costos, y recomienda que si un programa no puede proporcionar un complemento completo de las servicio de preservación de fertilidad, los centros deben asesorar a los pacientes sobre las opciones disponibles y proporcionar diferencias en los centros con recursos disponibles. Bueno, y ahora Mercé nos va a contar nuestra experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Recordando un poquito lo que Karina había hablado previamente, en esta diapositiva es importante recordar que en Argentina aproximadamente se diagnostican por año entre 1.300 y 1.400 niños con cáncer infantil. Y el mayor porcentaje de diagnósticos se los llevan entre los pacientes con leucemia y los pacientes con linfomas. El resto continúan siendo los pacientes con tumores sólidos. En esta diapositiva que también había mostrado la doctora Maidana previamente, nos muestra cuáles son los pacientes que tienen riesgos de trastornos en la fertilidad. Y se dividen en 3 grupos: bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Los niños que tienen bajo riesgo de trastorno de la fertilidad son las leucemias linfoblásticas agudas, los niños con tumores de Wilms, los niños que tienen sarcomas de partes blandas, no rhabdomiosarcomas por los esquemas de quimio que utilizan, los niños que tienen tumores de células germinales, retinoblastomas, los pacientes con tumores cerebrales que tienen cirugía sola o cirugía y radioterapia con menos de 24 Grays. Los que tienen un riesgo moderado son los niños con leucemia mieloide aguda, hepatoblastoma, osteosarcomas, sarcomas de Ewing sin metástasis o rhabdomiosarcomas o sinoviales sin metástasis, neuroblastomas, linfomas no Hodgkin, y los otros tumores cerebrales que tienen cirugía y o radioterapia pero mayor de 24 Grays. Los que tienen una alta posibilidad de trastorno de la fertilidad son los que reciben TBI, que habitualmente son los pacientes que van a ser trasplantados, los que tienen radioterapia pelviana o testicular, pueden ser por rhabdomiosarcomas, tumores testiculares o sarcomas de Ewing ubicados en esa localización pélvica, los pacientes que van a ser trasplantados, los niños con linfomas de Hodgkin y los niños con rhabdomiosarcomas y sarcomas de Ewing metastásicos. En oncología pediátrica hay varios esquemas de tratamiento para tratar a estos pacientes, pero nosotros usamos frecuentemente la ciclofosfamida, la ifosfamida y el platino, que son las drogas que aparecen acá como de alta posibilidad de trastorno de la fertilidad. Y fíjense que las drogas que aparecen dentro de las de bajo riesgo son la gran mayoría utilizadas en las leucemias, ¿sí? Como la mercaptopurina, el metotrexate, la vincristina, la asparaginasa. Acá en este cuadro que preparamos, quisimos expresar los diagnósticos más frecuentes de la oncología pediátrica y separarlos en los 3 grandes grupos de alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo de infertilidad, ¿sí? Y como pueden ver, por ejemplo, después de cada patología, por ejemplo, uno puede tener un rhabdomiosarcoma que hace menos cantidad de medicación, se divide de cada patología en sí, ¿no? Pero a grandes rasgos, fíjense las dosis que utiliza el rhabdomiosarcoma de ifosfamida o el sarcoma de Ewing, fíjense las dosis que utilizan de platino algunos de los tumores, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, la LLA, que es la patología más frecuentemente diagnosticada en oncología pediátrica, usa bajas dosis de ciclofosfamida y de ifosfamida si es que fuesen de alto riesgo. Yo acá les puse por si después querían consultar, son algunos de los protocolos que utilizamos en oncología con sus esquemas terapéuticos, por si algunos querían mirar alguno de ellos, ¿sí? Si no, después me los pueden pedir si están interesados. Bueno, y ahora les voy a contar un poquito lo que hacemos en el hospital.
nosotros hicimos una revisión retrospectiva de los pacientes diagnosticados en los últimos 3 años. El total de niños diagnosticados con cáncer fueron 226. De estos, el mayor porcentaje fueron leucemias y linfomas, y el otro porcentaje, el 28%, fueron tumores sólidos, y la edad media del diagnóstico fue de 7.7 años, con una mediana de un rango de 1 mes a 19.3 años. Con respecto a los pacientes hematológicos, podemos ver que es bastante similar el porcentaje, 53% varones, 47% son mujeres, y como la bibliografía lo dice, el mayor porcentaje son niños con leucemias linfoblásticas agudas, le siguen en orden de frecuencia los pacientes con leucemia mieloide, leucemias linfoblásticas recaídas, linfomas de Hodgkin, linfomas no Hodgkin y leucemias mieloides crónicas. De los pacientes con leucemias y linfomas, los que serían candidatos a ser preservados son el 8% de los pacientes. El otro 92% no tendrían indicación de preservación de la fertilidad. De estos son, las 150 serían que no son candidatos a ser preservados, son niños con LLA, leucemias mieloides agudas y linfomas no Hodgkin. Y el otro porcentaje, son 13 en total, como pueden ver ahí, son mujeres pre y puberales y varones puberales con diagnósticos de linfomas de Hodgkin, LLA recaída, que van a ser trasplantados, y leucemias promielocíticas agudas. De estos 13 pacientes, tenemos 8 que son mujeres puberales, 3 que son mujeres prepuberales y 2 varones. Con respecto a los tumores sólidos, tenemos un 57% de mujeres y 43% de varones, y en orden de frecuencia de la aparición del cáncer tenemos, en primer lugar, al sistema nervioso central, como dice la bibliografía, le siguen los sarcomas de partes blandas, le sigue el neuroblastoma, le siguen los sarcomas de partes blandas. En la entidad de otros tenemos varios pacientes, por ejemplo, acá tenemos un pancreatoblastoma, un CADK, un sarcoma histiocítico o fibromatosis, le siguen los tumores renales, los tumores óseos, los tumores gonadales, y en última instancia, los pacientes con hepatoblastoma. De estos pacientes, el 61% no tiene indicación de ser preservados y el 39% sí. Los que no tienen indicación son los varones prepuberales, no es que no tengan indicación, sino que las técnicas son experimentales, ¿sí? Los varones prepuberales, la patología no candidata, por la quimioterapia de bajo riesgo o procedimientos de bajo riesgo, y los que sí tienen indicación son todas las mujeres preopuberales y varones puberales con hepatoblastoma, rhabdomyosarcoma, los que habíamos hablado de riesgo intermedio o de alto riesgo, ¿sí? Tumores cerebrales con radioterapia y o quimioterapia, osteosarcomas, sarcomas de Ewing, tumores germinales que realizan quimioterapia y neuroblastoma. Algo importante es que los pacientes que tienen mal pronóstico de su enfermedad no tienen indicación de ser preservados, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, los niñitos pequeños metastásicos con neuroblastoma no tienen indicación porque la sobrevida es baja, los pacientes con tumores de tronco no tendrían indicación porque la sobrevida es baja, entonces es importante tener en cuenta el pronóstico de la enfermedad. Acá podemos ver que de estos, estos pacientes que tenían, pasa por favor, Cari, que nos quedamos, pasa por favor. En esta filmina, volvé para atrás, una para atrás, perdón, en esta filmina, en la que sigue, perdón, para no cambiar de operador, de esta filmina de los tumores sólidos, de los 25 niños que tenían indicación de ser preservados, fíjense la distribución, tenemos 5 eran mujeres puberales, la mayoría eran mujeres prepuberales y 8 varones. Muy bien, ahora sí, seguimos. De la cantidad de pacientes de estos 226 niños diagnosticados en nuestro hospital, en estos 3 años, tendrían indicación de ser preservados el 17% de ellos. Fíjense, sería, y el otro 83 no tienen indicación por su patología de base. Y son 13 mujeres puberales, 15 prepuberales y 10 varones, 10 varones. Nosotros lo que hacemos en el hospital es cuando se realiza el diagnóstico de cáncer, para poder preservar la reserva ovárica antes de iniciar la quimioterapia o la radioterapia, el diagnóstico es evaluado por un equipo multidisciplinario el paciente, y los endocrinólogos lo que hacen es la evaluación clínica, el estadio de Tanner,
con análisis de laboratorio con LH, FSH, estradiol, AMH, le realizan ecografía ginecológica a las mujeres, son evaluados y acompañados por el servicio de psicología y asesorados por servicio social, y a los pacientes con Tanner 2 se les indican análogos de GnRH. Y se siguen durante el tratamiento de quimio, siguen siendo evaluados por los endocrinólogos y por el resto del equipo. Para los varones, lo mismo, ¿no? Para poder preservar la función gonadal y la fertilidad en los varones, antes de iniciar las rayos en los quimios, también son evaluados por el servicio de endocrino y el resto del personal, y le hacen estadio de Tanner, LH, FSH, testosterona. A los que son púberes les hacemos espermograma, y también son seguidos por psicología y servicio social, y continúan siendo evaluados. Nosotros en nuestro hospital, en estos últimos 2 años, pudimos preservar a 4 pacientes, 2 de ellas eran LLA pretransplante, que tenían 19 años, se preservó tejido ovárico, y una niña con leucemia, un linfoma, perdón, de células grandes de 15 años de edad. Todas ellas se preservaron tejido ovárico. Y en el varón de 18 años tenía un linfoma de Burkitt. Algo importante es que nosotros enviamos parte del tejido a citometría y anatomía patológica para ver que no tengan compromiso por su enfermedad de base. Y bueno, y después quisimos preservar algunos más, pero 2 pacientes eran zospérmicos, eran una LLA recaída y otro paciente con un alto riesgo, ambos que iban a ser trasplantados, así que no se pudieron preservar, y una niña con un linfoma de Hodgkin que inició la estimulación ovárica y decidió suspenderla porque no quiso preservarse. Para concluir nuestra reunión de hoy, el 17% de los pacientes pediátricos con cáncer en nuestro hospital requieren ser preservados. Todavía hay muchos interrogantes y dificultades, principalmente en los pacientes más pequeños, ¿sí? Es discutido las edades. Informar sobre los riesgos de la pérdida de la fertilidad y la posibilidad de preservación es importante antes de empezar el tratamiento. Tenemos que incorporar esto a todos los médicos que tratamos estos pacientes. Es importante tomar la decisión dentro de un equipo multidisciplinario. Hay que tener en cuenta muchas variables, como hablamos con ustedes, el pronóstico de la enfermedad, la edad del paciente, la urgencia para iniciar el tratamiento. Nuestro hospital, el Hospital Posadas, tiene la capacidad para atender a niños con patologías oncológicas, poder acompañarlos en su crecimiento y asistirlos ante problemas de fertilidad que pudiesen presentar cuando sean adultos. Trabajamos para ofrecer la preservación de la fertilidad de los niños con cáncer y aumentar la posibilidad de procrear si ellos quisiesen. Como médicos tenemos que insistir en el derecho, todos en equipo, a preservar la fertilidad, y todavía nos queda mucho por aprender y por hacer. Estos somos todos los que participamos en el hospital, intentando preservar a los pacientes, la mayor cantidad de ellos. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karina y Mercedes, una presentación súper completa y muy clara.